Ya, vamos a partir entonces con la materia del día de hoy, nuestra clase sobre equivalentes jurisdiccionales, para partir entonces con nuestros contenidos, esta vez de procesal, que va a estar concentrado, bueno, la misma lógica, la misma tónica que usamos en civil. Procesal sí tiene una carga más memorística tal vez, o sea, hay más contenidos de memoria en procesal que en civil, mucho plazo, mucha estructura, así que vamos a tratar de trabajar también con cuestiones parecidas a ello, estructuras, lógicas, paralelos, comparaciones, en fin, muy similar a lo que hemos hecho en civil, pero esta vez tratado también en procesal. Y vamos a comenzar con un tema que está inserto dentro del estudio de la jurisdicción, que es una parte importante del derecho orgánico, que tiene como tres grandes temas, que son la competencia, la jurisdicción y todo lo relativo al poder judicial, los tribunales, los auxiliares de la administración de justicia, etc. Y dentro de este gran conglomerado de temas, hemos tocado uno puntualmente, que son justamente los equivalentes jurisdiccionales. Y eso es entonces lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Para dar contexto a lo que son los equivalentes jurisdiccionales y para dar contexto a esta materia, diremos que en Chile la idea, como en todo país occidental al menos, es que los conflictos jurídicos, se resuelvan por órganos que se encuentran investidos por el Estado para justamente solucionar conflictos de relevancia jurídica. En nuestro caso, son los tribunales. Existen distintos tipos de tribunales, distintas orientaciones de tribunales civiles, penales, en fin. Y la idea de los tribunales es que ellos puedan resolver un conflicto de relevancia jurídica y que dicho conflicto lo resuelvan con un carácter obligatorio. Esa obligatoriedad se da a través de la sentencia. Los tribunales resuelven los conflictos dictando sentencias y esas sentencias, como bien sabemos, tienen fuerza obligatoria. Esa es la idea inicialmente de la función del tribunal. Y la obligatoriedad de la sentencia va de la mano con dos aspectos fundamentales. Uno, la circunstancia de que lo que se decida en la sentencia se pueda exigir compulsivamente, o sea que si yo gano el juicio, yo tengo los medios, que me los da la ley, para exigirle a la contraparte que cumpla con lo que el tribunal ha sentenciado. Y por otro lado, va también acompañado todo esto de que una vez el asunto resuelto por el tribunal, ya no se puede volver a ventilar ante otro tribunal o ante el mismo tribunal. El asunto se resuelve y ahí termina. Todo esto, las dos caras que estoy señalando, por un lado, la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo que señale la sentencia, y por otro lado, la imposibilidad de volver a ventilar el asunto que ya ha sido resuelto por el tribunal. Esos dos aspectos caen dentro de un concepto muy importante que se denomina la cosa juzgada. Y en nuestro sistema, la cosa juzgada la tienen las sentencias. Las sentencias, particularmente las sentencias definitivas, son las que tienen entonces esta habilidad que les da la ley para producir este efecto de cosa juzgada. Pero, ¿son solo las sentencias las que tienen este poder, este efecto de cosa juzgada? Podemos decir que en general sí, pero existen ciertas instituciones a los que la ley también les da la facultad de producir los efectos propios de una sentencia sin ser sentencia. O sea, están estas instituciones que tienen también el efecto de cosa juzgada, pero no son sentencia. Y esas son justamente los llamados equivalentes jurisdiccionales, donde se usa la expresión jurisdiccionales para dar a entender que son el equivalente a la decisión de un tribunal, el equivalente a la función jurisdiccional que ejercen los tribunales. Tienen el mismo poder, la misma fuerza que una sentencia, pero no son sentencia. No están los equivalentes jurisdiccionales, no están tratados de forma sistemática en nuestro derecho, sino que hay que ir buscándolos en distintas normativas. Código procesal penal, Código de procedimiento civil, incluso en el Código Civil encontramos también normas relativas a equivalentes jurisdiccionales, particularmente en el Código Civil está la transacción. Sin embargo, de todo este desorden, la doctrina ha ordenado
hasta cierto punto, los principales equivalentes jurisdiccionales. Nosotros vamos a ver acá justamente los que se tienden a estudiar como los más importantes. No son los únicos, por lo tanto nuestro estudio el día de hoy no pretende agotar el estudio de los equivalentes porque hay varios más, pero sí vamos a ver los que por lo menos para un examen de grado resultan ser los más relevantes. Pero partiremos en primer lugar con el concepto. ¿Qué son los equivalentes jurisdiccionales? Y no estoy hablando de ninguno en particular, sino que de los equivalentes en general. ¿Qué son los equivalentes jurisdiccionales? Y de acuerdo a los varios conceptos que hay, porque como les dije, al no haber concepto legal, la doctrina se va entreteniendo entonces, dando diversos conceptos. Vamos a quedarnos con aquel que señala lo siguiente, que dice que los equivalentes jurisdiccionales son actos procesales destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica sin necesidad de recurrir a una sentencia. Sin necesidad de recurrir a una sentencia. Aquí en el concepto hay dos cuestiones que son importantes. Una, la parte final, justamente porque hacia allá apuntamos. No tenemos la necesidad de recurrir a una sentencia, porque si tenemos que esperar a la sentencia, el equivalente jurisdiccional entonces no nos sirve para nada. La idea es tratar de resolver el conflicto sin tener que llegar a la sentencia. Para eso están los equivalentes. Y lo otro relevante, que es bueno verlo, y también es importante porque está vinculado con lo que es la jurisdicción al fin y al cabo, tiene que ver con entender que el conflicto que se va a resolver a través del equivalente jurisdiccional es un conflicto que tiene relevancia jurídica. O sea, no es un conflicto doméstico cualquiera. Los equivalentes jurisdiccionales y la jurisdicción, por definición, sirve para resolver conflictos que tengan relevancia jurídica. Una discusión doméstica sobre qué comer hoy día a la noche o sobre qué ver en televisión no tiene relevancia jurídica. Por lo tanto, hoy los tribunales no tienen nada que resolver y, asimismo, los equivalentes jurisdiccionales no cumplen ningún rol relevante en ese caso. Bien, ¿qué características tienen los equivalentes jurisdiccionales? Insisto, sin apuntar todavía a ningún equivalente en particular, sino que genéricamente hablando, ¿qué características tienen los equivalentes jurisdiccionales? Veamos. Número 1, lo ya indicado, producen efecto de cosa juzgada. Para eso sirven en definitiva, para eso están, para producir este efecto de cosa juzgada, esta cosa juzgada que se desdobla en dos aspectos. Por un lado, el poder exigir el cumplimiento de lo que señale la sentencia, eso se llama acción de cosa juzgada, y por otro lado, el evitar que el asunto que ya ha sido resuelto por el tribunal vuelva a ventilarse en juicio. Esto último se llama excepción de cosa juzgada, y por lo tanto los equivalentes jurisdiccionales tienen ambas caras de la cosa juzgada. Producen acción y también producen excepción. Letra B, estamos en las características. Los equivalentes jurisdiccionales solo pueden operar cuando el asunto que se esté resolviendo que tenga que ver con derechos disponibles para las partes. O sea, se trate de asuntos que sean de orden particular. Hay cuestiones que no son susceptibles de equivalentes jurisdiccionales. O por lo menos no son susceptibles de todos. Por ejemplo, en general, las materias que tienen que ver con el Estado civil, en general, no son susceptibles de equivalente jurisdiccional. Tercera característica, los equivalentes jurisdiccionales pueden operar tanto en materia civil como en materia penal. No son los mismos, desde luego, porque en materia civil veremos que hay ciertos equivalentes jurisdiccionales, por ejemplo, la transacción, y en materia penal tenemos otros equivalentes jurisdiccionales, como por ejemplo el principio de oportunidad. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. No puede haber transacción en materia penal y tampoco puede invocarse el principio de oportunidad en materia civil. Por eso son cuestiones distintas. Hay equivalentes distintos, pero sin embargo los equivalentes pueden proceder tanto en asuntos civiles como pueden proceder también en asuntos penales. Bien, esto como características generales entonces de los equivalentes. Sigamos, estamos en la parte general todavía.
Veamos clasificaciones de los equivalentes jurisdiccionales. Clases o clasificaciones de los equivalentes jurisdiccionales. Una primera clasificación atendiendo a si en el equivalente participan las partes, o sea, el equivalente jurisdiccional opera porque son las partes las que participan en dicho equivalente y solo las partes, o bien si acaso participan las partes y el juez. Cuando intervienen solamente las partes, esos equivalentes se llaman autocompositivos. Porque el conflicto se soluciona por las mismas partes que se encuentran en dicho conflicto. Autocompositivo. Las propias partes, ellas resuelven, buscan la manera de resolver el conflicto, dándole para ello el efecto cosa juzgada. En todo caso, es la ley la que le da a los equivalentes el efecto cosa juzgada. Cuando participan las partes y también el juez, en ese caso se denomina heterocompositivo, porque hay algo externo que también ayuda a solucionar el conflicto. Heterocompositivo. Autocompositivo cuando son solamente las partes, heterocompositivo cuando participa el juez. Dicho esto, y para dar algún ejemplo, un equivalente jurisdiccional autocompositivo sería, por ejemplo, la transacción. La transacción, como veremos, es un contrato, lo celebran las partes, nadie más interviene. Estoy generalizando porque hay casos en que la transacción tiene que ser autorizada o aprobada, mejor dicho, judicialmente. Pero son casos puntuales. Pero en general la transacción solamente importa la concurrencia de las partes. Y un ejemplo de uno heterocompositivo, o sea, aquel donde tiene que intervenir no solo las partes, sino que también el juez, la conciliación. La conciliación, como veremos, implica la participación del tribunal, quien actúa, y lo vamos a ver en un momento más, en el rol de amigable componedor. Entonces, en ese caso, ahí tiene el alcance de ser heterocompositivo. Entonces, como primera clasificación, atendiendo a quienes participan, podríamos decir, si solo participan las partes, autocompositivos, si participan las partes y además el juez, heterocompositivos. Segunda clasificación, en cuanto a si existe o no existe ya un juicio, si existe o no existe un juicio, tenemos los equivalentes jurisdiccionales judiciales y los extrajudiciales. Los judiciales son aquellos que se resuelven o se proponen dentro de un juicio. Dentro del juicio aparece el equivalente jurisdiccional. Por ejemplo, la misma conciliación. La conciliación se verifica dentro del juicio. Incluso veremos que es un trámite esencial en algunos procedimientos. En cambio, un equivalente jurisdiccional extrajudicial, o sea, en que el asunto se va a resolver fuera del juicio, es la transacción. De hecho, en la transacción puede que ni siquiera exista juicio, como vamos a ver en un momento más. Y una tercera clasificación que nos da el pie para seguir con la materia de aquí en adelante, los equivalentes jurisdiccionales también se clasifican atendiendo a la materia en la que se aplican entre equivalentes jurisdiccionales civiles y equivalentes jurisdiccionales penales. Civiles por un lado, penales por otro lado. En los civiles encontramos los siguientes, y voy a mencionar justamente los que vamos a estudiar nosotros acá. Tenemos en los civiles la transacción, la conciliación y el avenimiento. Transacción, conciliación, avenimiento. ¿Son los únicos? No, hay otros. La renuncia, la sentencia extranjera, en fin, pero no nos vamos a meter con ellos porque los más típicos y los más preguntados acá son justamente transacción, conciliación, avenimiento. En materia penal, los más importantes, para darlos como ejemplo, que son también justamente los que vamos a ver en clases en un momento más, son el sobreseimiento definitivo y el principio de oportunidad. Sobreseimiento definitivo y principio de oportunidad. Hay otros, claro, la doctrina suele señalar también
los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento, que igual es discutible según comentaremos, pero hay más. Por ende, estos dos que hemos señalado, que son los que vamos a ver en clases, de el sobreseimiento definitivo y el principio de oportunidad, no es tampoco una mención taxativa respecto a los equivalentes. Bien, justamente vamos a empezar a ver ahora a los equivalentes de manera independiente. Vamos a ver cada uno por separado para hablar por lo menos de las características más relevantes de cada uno, para tener como herramienta de defensa en un examen poder responder al menos en cada uno de ellos de qué se tratan, qué características tienen, en fin. ¿Estamos claros? ¿Dudas de lo que hemos conversado hasta acá? ¿Dudas? Coméntenme si tienen alguna duda, si hay algo que no hayan comprendido. Yo les doy ahí unos momentitos, estoy mirando acá el WhatsApp, así que ustedes me dicen si hay algo que no entienden. Ya, les voy a dar unos segundos para que me escriban, o bien me dicen que está todo ok y yo me quedo tranquilo. Aquí estoy volviendo. Vamos a ver. Sonia me dice que está todo ok. Navi me dice también, sin dudas, hasta el momento. Ya, eso me tranquiliza un poquitito, no mucho, porque sé que de repente con el afán de que todo termine luego, es posible que no estén haciendo todas las preguntas que les gustaría hacer. Hoy día termina Juego de Tronos, así que me imagino que hay varios por ahí que están esperando que termine la clase pronto para ir a instalarse frente al televisor. Pero en fin. Ya. Vamos a ver entonces. Vamos a partir con los equivalentes jurisdiccionales. Y el primero que vamos a ver es la transacción. Vamos a partir con la transacción. Estoy esperando ahí. Camilo dice también todo claro, sin dudas. Ya. Respecto a la transacción como equivalente jurisdiccional, vamos a partir indicando que justamente este es un equivalente que se encuentra tratado en el Código Civil. No está en los códigos procesales, sino que está en el Código Civil. Y está en el Código Civil, si uno quiere hacer un poco de historia, porque a la época en que se redacta el Código Civil, no existían todavía los códigos procesales. Y para Andrés Bello la transacción era uno de los equivalentes más importantes, y él estimaba que era necesario que estuviese regulada. La idea inicialmente era que luego, cuando aparecieran los códigos procesales, la transacción tenía que incorporarse en dichos códigos y salir del Código Civil, pero eso nunca sucedió, quedó en el Código Civil. Y quedó con la justificación de que el Código Civil también tiene motivos para tratar la transacción. Porque hay por lo menos dos aspectos civiles relevantes que justifican que la transacción esté en el Código Civil. Por un lado, la transacción es un contrato. Ya con eso ya la transacción se justifica para estar dentro del Código Civil. Incluso geográficamente hablando, geográficamente de código quiero decir, la transacción está justamente con los contratos. Pero además, el código menciona a la transacción como modo de extinguir, que lo es. Lo es, o sea, tiene la transacción un carácter que es contractual, pero también tiene un carácter extintivo. Y por ende se justifica por esas razones que la transacción esté en el Código Civil y ahí ha ido quedando. Precisamente el Código Civil la define. Y la define en el artículo 2446. El 2446 da el concepto de transacción y dice, es un contrato en que las partes, terminan extrajudicialmente. Un litigio pendiente o precaven uno eventual. Terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual.
Eso dice la definición. La doctrina, y esto hace muchos años ya, sin discusión, a esta definición le agrega la idea de que las partes deben hacerse concesiones recíprocas. Deben hacerse concesiones recíprocas. Es decir, para que efectivamente haya transacción, ambas partes tienen que ceder algo. Yo te doy, pero tú me das a mí. De manera tal que la transacción necesariamente es un contrato oneroso. Ambas partes reportan utilidad y se graban recíprocamente. Si solo una parte cede sus derechos y no obtiene nada a cambio, eso no sería una transacción, eso sería una renuncia. No digo que no valga, porque también es lícito que se pueda generar esta figura en que, entre comillas, la transacción, porque las partes pretenden que sea transacción, las partes digan, ya perfecto, yo te doy esto a ti y tú a mí no me das nada a cambio. Eso puede ocurrir, pero no es transacción, es renuncia. Y la renuncia es otro equivalente jurisdiccional, uno que se pregunta poquito y que en general basta con responder esto. La renuncia como equivalente jurisdiccional viene en el fondo a ser el que una de las partes literalmente cede su derecho, renuncia a su derecho y sin obtener nada a cambio. La transacción necesita que las partes se hagan estas concesiones recíprocas. ¿Cuáles son las principales características de la transacción? E insisto que estamos hablando de la transacción dentro del tema de los equivalentes jurisdiccionales. No lo estamos viendo como contrato. Primera característica es un contrato. Me dirán, pero ¿cómo si no lo estamos viendo como contrato? Bien, pero es una característica que aunque estemos estudiándola como equivalente jurisdiccional, hay que señalarlo. La transacción es un contrato. Así lo define el 2446, como contrato. Y aunque no lo definiera como contrato, es un contrato. Miren, vamos a colocar un ejemplo para que entiendan del alcance o esto de lo que es una transacción para que lo logren captar a cabalidad. Voy a sacar la foto de lo que está en la pizarra para subirlo al grupo de WhatsApp, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero es un tema que se vio hace un momento atrás, para que no se pierda ahí lo que está. Creo que alguna vez esto lo conversamos, no estoy seguro, pero de todas maneras, si no lo hemos conversado en otra oportunidad, lo vemos ahora. Pero creo habérselos dado, y probablemente si lo vimos con un ejemplo muy similar al siguiente. Tenemos un juicio, o no tenemos juicio, si no nos compliquemos con eso. Está centrándose una discusión entre Pedro y María. Si quieren, está en el juicio. ¿Sí? Ese tema de momento no me es relevante. Y la discusión versa sobre el dominio de un auto. Pedro dice que el auto le pertenece a él. María dice que el auto le pertenece a ella. Y imaginemos que están en un juicio y el juicio ha resultado ser demasiado extenso, han perdido mucho tiempo, han perdido mucho dinero, y llega un momento en que ambos dicen, ¿sabes qué? Cortémosla con el juicio porque nos damos cuenta que los abogados se están haciendo ricos a costa de nosotros. Paremos el juicio, lleguemos a un acuerdo, hagamos una transacción. Y deciden que María acepta que el auto le pertenezca a Pedro. María dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido de pelear, yo reconozco que el auto es tuyo. Eso es lo que yo cedo hacia ti. Esa es mi concesión para contigo. Yo dejo de pelear por el auto y reconozco que el auto es tuyo. El auto es la cosa disputada, porque es la cosa que estaba siendo objeto de esta discusión. Pero como se trata de una transacción, María va a decirle a Pedro, bueno, ¿y tú a mí qué me das? Porque para que sea transacción tiene que haber concesiones recíprocas. Yo también tengo que ganar algo. Y acuerdan que Pedro le cede a María 2 caballos. Puede ser uno también, ya el ejemplo es con 2. Pedro le dice, mira María, yo te cedo a ti 2 caballos y tú a su vez reconoces que el auto me pertenece a mí. Y 2 caballos se van para María. Los 2 caballos no son cosa disputada. Porque en ningún momento este juicio, esta disputa, esta discusión,
versaba sobre los caballos. ¿Pero por qué tiene que haber caballos? Porque acá hay concesiones recíprocas. Y por un lado María renuncia a su derecho a seguir discutiendo sobre el dominio del auto, pero a su vez gana los caballos que Pedro le va a ceder. Y esto es lo que nosotros probablemente vimos. Respecto de la cosa disputada, la transacción es un título declarativo. Y respecto de la cosa no disputada, la transacción es un título traslaticio. La transacción tiene esa virtud, que es un título de doble naturaleza, dependiendo del bien que estemos mirando. Para uno, respecto a un bien, será título declarativo, para otro título traslaticio. De hecho, eso lo pueden agregar como segunda característica, a pesar que es una característica que tiene que ver más con su carácter contractual que como equivalente jurisdiccional, pero ya que lo hemos graficado como ejemplo, colóquenlo como segunda característica. Tiene una doble naturaleza como título. Es título declarativo respecto del objeto disputado y es título traslaticio respecto del objeto no disputado. Eso entonces sería una segunda característica. Tercera característica, la transacción permite resolver un conflicto jurídico pendiente. O sea, hablamos de partes que ya están en juicio ya. Y estando en juicio, las partes deciden resolver el asunto sin necesidad de esperar a la sentencia. Cuarto, la transacción también sirve para precaver un conflicto eventual. O sea, las partes antes de ir a juicio resuelven el conflicto. El clásico ejemplo del accidente de tránsito, en que yo choco a Pedro. Y en lugar de esperar a que Pedro me demande y enfrascarnos en una discusión judicial, yo le digo a Pedro, mira Pedro, arreglémonos a la buena, vamos a una notaría y hagamos una transacción, yo te pago a ti 300.000 pesos para que tú arregles tu auto y tú renuncia a tus acciones para demandarme. Y evitamos ir a juicio. Con la transacción estamos resolviendo un conflicto que jurídicamente, judicialmente, nunca se llegó a producir. Quinta característica. En la transacción, el tribunal no interviene. No participa el tribunal en la transacción. No se hace ante el juez, ni con la aprobación del juez, ni con la autorización del juez, ni nada. A menos que la ley exija aprobación judicial. Existen casos, no son muchos, en familias se dan en varias situaciones, alimentos por ejemplo, en que la ley señala que la transacción en ciertas materias debe ser aprobada judicialmente. Eso significa que una vez que la transacción está hecha, la llevamos al tribunal para que el tribunal la apruebe. Sexta característica, como ya se ha dicho en varias ocasiones, las partes se deben hacer concesiones recíprocas. Se deben hacer concesiones recíprocas, si no, hemos dicho, no sería una transacción, sino que cabría en otra calidad, podría ser una renuncia. Y séptima característica, una vez perfecta la transacción, una vez que perfeccionamos la transacción, que entre paréntesis, es consensual como regla general, salvo que en su carácter traslaticio involucre un inmueble, porque en ese caso la transacción es solemne. No olviden que todo título traslaticio que recae sobre inmuebles debe otorgarse por escritura pública. Pero salvo eso, en general la transacción es consensual. Una vez que se encuentra perfecta la transacción, hay efecto de cosa juzgada. El asunto no se puede volver a ventilar ante tribunales. Para eso sirven los equivalentes. Para eso sirve la transacción. Resolvamos esto y evitamos que esto vuelva a surgir como tema jurídico entre las partes. Pero hay una excepción importante. Porque dado que la transacción es un contrato, es por lo tanto susceptible de nulidad. Y por ende podría ocurrir que alguna de las partes detecte que en la transacción exista un vicio de nulidad y se pida la nulidad de la transacción. Y si esa nulidad se logra, la transacción se cae. Y ahí el asunto puede entonces ventilarse judicialmente. Pero mientras la transacción sea válida, no hay inconveniente, mientras la transacción sea válida, no se puede ventilar el asunto ante tribunales,
en virtud del efecto de cosa juzgada que tiene la transacción debido al carácter de equivalente jurisdiccional que la ley le otorga. Bien, esto entonces respecto como equivalente jurisdiccional a la transacción. ¿Estamos claros con esto? Ya, sigamos. Este fue nuestro primer equivalente jurisdiccional, la transacción. Sigamos. Vamos ahora, estamos con los equivalentes jurisdiccionales en materia civil, luego veremos aquellos en materia penal. Vamos ahora a la conciliación. Vamos con la conciliación. Me despido a la gente que estaba viendo por Instagram, que los invité para que vean un ratito la clase, pero la clase va a continuar ahora solo con los alumnos del curso, así es que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Sigamos. La conciliación. A ver, la conciliación, cambiamos el tema, ya no estamos en la transacción, ¿ya? La conciliación la vamos a definir, no tiene concepto legal. Hay varias disposiciones en el Código de Procedimiento Civil principalmente, donde aparece la conciliación, pero nunca se le define. Vamos a decir entonces que la conciliación, es un acto jurídico procesal bilateral, acto jurídico procesal bilateral, en virtud del cual las partes, a iniciativa del juez que conoce de un proceso, logran durante su desarrollo ponerle fin por mutuo acuerdo. O sea, la conciliación se trata, en el fondo, de que en algún momento, durante un juicio, el tribunal va a proponerle a las partes una forma de solucionar el conflicto. Y las partes en ese momento tendrán que decidir si aceptan lo que se les está proponiendo o no. Es solo una propuesta. ¿Ya? La idea de la conciliación, la finalidad que persigue, es aplicar justicia un poco más rápidamente. Que si están dadas las condiciones para que las partes puedan llegar a un acuerdo, lleguen a ese acuerdo y no tengan que esperar a que se dicte sentencia en un juicio que puede ser larguísimo. Los procedimientos civiles son tremendamente extensos, y poder no tener que llegar a ellos, sino que resolver el asunto con anterioridad. Voy a sacar la foto de la pizarra, por eso estoy cambiando las luces. Esa es la idea de la conciliación. Dame un segundito, sacar la foto y continúo. Esto es lo que estábamos hablando de la transacción. Ya está dado entonces el concepto de conciliación. Vamos a ver, voy a restablecer las luces ahora para que me vean mejor. Vamos a ver cuáles son las características. Características de la conciliación. Déjenme sacar la foto de nuevo un segundo. Y continúo. Decía, ¿por qué no puedo sacar la foto? Estoy con la cámara al revés. Ahí sí. Permiso. Listo. Ahora sí. Vamos con las características de la transacción. De la conciliación. Ya. Número 1.
Primera característica, es un trámite esencial obligatorio, en la mayoría de los procedimientos civiles. No en todos, como pueden observar, pero sí en la mayoría de los procedimientos civiles. Trámite esencial obligatorio. Justamente, con el afán de que los conflictos jurídicos civiles, que son tremendamente largos, se puedan solucionar, se puedan resolver con facilidad, es que el legislador, el año 1994, si mal no recuerdo, establece la conciliación como trámite obligatorio. Antes no lo era. La idea de que sea un trámite obligatorio justamente tiene que ver con promover la idea o promover el fin de que el asunto se solucione de forma rápida, de forma expedita. Y es por eso que llega un momento en los asuntos civiles en que la ley le dice al juez, usted tiene que llamar a las partes a conciliación, para que las partes concurran ante el tribunal y veamos si ante el juez se puede llegar a algún acuerdo. Tanto es esencial, obligatorio, que si se omite el llamado a conciliación, estamos frente a una eventual causal de casación en la forma, por haberse omitido justamente un trámite considerado trámite esencial. Entonces, muy importante que se haga el llamado a conciliación. Lo obligatorio no es que las partes lleguen a acuerdo. Lo obligatorio no es que las partes vayan a la audiencia. Las partes pueden no ir. Y obviamente si no van, no va a haber acuerdo. Sino que lo obligatorio es que el tribunal haga el llamado. El trámite ya se entiende cumplido con el solo hecho que el tribunal cite a las partes a esta audiencia. Como primera característica, entonces, insisto, trámite esencial obligatorio en la mayoría de los procedimientos civiles. ¿Por qué no en todos? Porque, por ejemplo, en el procedimiento ejecutivo no hay llamado a conciliación. Sí lo hay en el ordinario, sí lo hay en el sumario, incluso hay llamado a conciliación obligatorio en el procedimiento penal cuando se ejerce la acción civil. No en penal, porque en penal no hay conciliación, pero sabemos que dentro del proceso penal se puede ejercer acción civil. Y si estamos ejerciendo acción civil dentro del proceso penal, hay un momento en que también el tribunal penal, el juez de garantía, tiene que hacer el llamado a conciliación. Pero la conciliación ahí es solo para el aspecto civil, no para el aspecto penal. Segunda característica de la conciliación, el juez propone bases de arreglo, las bases de arreglo en calidad de amigable componedor. Propone bases de arreglo en calidad de amigable componedor. O sea, las partes no llegan al tribunal para ponerse de acuerdo entre ellas, sino que es el juez el que va a proponerle a las partes posibles soluciones para tratar de llegar a un acuerdo ahora. Y eso el juez lo hace no en su calidad de juez, porque si lo hiciera en su calidad de juez podría luego quedar inhabilitado, porque mal que mal estaría emitiendo prejuicios sobre el asunto, sino que la ley dice que el juez actúa como amigable componedor y propone bases de arreglo para ver si las partes pueden llegar a un acuerdo ahora, en el entendido que si llegasen a un acuerdo ahora, se acaba el juicio, porque eso produciría el efecto ya salido de cosa juzgada. Tercera característica de la conciliación, necesariamente tiene que haber un juicio pendiente. Y es evidente, porque el llamado a conciliación se da dentro de un juicio. Acá no podemos resolver un asunto que no ha llegado a tribunales todavía. Ya estamos en juicio. Y dentro del procedimiento está el momento particular en que se hace el llamado a conciliación. Cuarto, la conciliación requiere acuerdo de las partes. No puede haber conciliación si las partes no se ponen de acuerdo. El juez no puede imponerles una solución, sino que el juez propone y las partes son las que verán si aceptan o no aceptan. Esto no es una sentencia. Cuando el tribunal dicta sentencia, ahí las partes tienen que obedecer aunque no estén de acuerdo. Pero acá no, pues acá el tribunal propone, las partes son las que tienen que aceptar en definitiva lo que el tribunal les está proponiendo. Quinta característica,
una de las varias importantes diferencias que tiene la conciliación con la transacción es que la conciliación solo puede comprender lo que se debate en el juicio. O sea, solo puede comprender las pretensiones del juicio. No puede haber conciliación involucrándose en la conciliación cuestiones ajenas al juicio, como sí podía pasar con la transacción, sino que la cuestión tiene que ser pertinente al juicio. Eso entonces en cuanto a la conciliación como equivalente jurisdiccional. Civiles, llevamos dos ya: la transacción, la conciliación. Tercer equivalente jurisdiccional civil, y el último que veremos en materia civil: el avenimiento. El avenimiento. Definido no legalmente, de hecho la ley solo en una parte, ya lo vamos a comentar, menciona la idea del avenimiento. La doctrina lo define entre varias definiciones, nos quedamos con esta que dice que es el acuerdo que logran directamente las partes de un proceso, es el acuerdo que logran directamente las partes de un proceso en el cual ponen término a su conflicto, pendiente de resolución judicial, expresándoselo así al tribunal que está conociendo de la causa. Expresándoselo así al tribunal que está conociendo de la causa. Bien. El avenimiento entonces consiste, para explicarlo en palabras no tan jurídicas, sino que para entender la idea, que las partes que ya están en juicio, fuera del tribunal, llegan a un acuerdo y luego presentan el acuerdo ante el tribunal para que el tribunal lo apruebe. Esa es la idea del avenimiento. Es muy similar hasta cierto punto a una transacción, pero tiene algunas diferencias. Juez, las partes llegamos a un acuerdo, se lo presentamos a usted para que el juez lo apruebe. El juez podría no aprobarlo. El avenimiento solo vale en la medida que el juez lo apruebe. Características del avenimiento. Número 1, como estamos viendo, existe un juicio pendiente. Existe un juicio pendiente. O sea, el avenimiento tiene que darse frente a un asunto que ya se está discutiendo ante tribunales. 2. La única norma procesal que se refiere al avenimiento es el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. 434, que es el artículo que señala cuáles son los títulos ejecutivos, porque justamente indica que el avenimiento sirve como título ejecutivo. Es la única norma que realmente indica al avenimiento dándole esta calidad de equivalente jurisdiccional. No hay ninguna otra norma de código que se refiera al avenimiento. 3. El avenimiento debe ser presentado ante el mismo juez que está conociendo del asunto. Si nosotros estamos en juicio discutiendo sobre el dominio del caballo ante el sexto juzgado civil, no podemos llevar el avenimiento ante el cuarto juzgado civil para que ese juez lo apruebe. Tiene que ser el mismo tribunal ante el cual se está ventilando el asunto. 4. Importante diferencia con la transacción. En el avenimiento no se necesitan concesiones recíprocas. No tienen que haber concesiones recíprocas. No es necesario. Y número 5. Lo ya señalado en cuanto a que el tribunal debe aceptar los términos del avenimiento. El avenimiento no tiene valor sino en la medida que el tribunal lo apruebe, lo que implica que las partes deben presentarle al juez el avenimiento, el juez analiza el avenimiento, lo aprueba y recién ahí el avenimiento tiene valor. Esto entonces respecto al avenimiento, con lo cual terminamos los equivalentes jurisdiccionales civiles: transacción, conciliación, avenimiento. Antes de pasar a los penales, dudas respecto a los equivalentes jurisdiccionales civiles. Preguntas, dudas, alguna inquietud, algo que comentar.
algo que decir. Aproveche. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Están en clase, ¿cierto? O ya los perdí ya. A ver. No, si hay gente conectada. Escriban entonces. Nadie está escribiendo. Puede que sea por el desfase también que existe entre el ritmo al que yo voy hablando y cómo están escuchando ustedes. Pero no. Todo ok, dice Navi. Ya. Menos mal que existe Navi para yo tener ahí algo, no sentir que estoy hablando solo. Bien, vamos a los equivalentes jurisdiccionales penales. Y vamos a tocar solamente dos de ellos. Manuel dice que está escuchando bien también. Sarelia también, ya ahora todos están escribiendo. Wilson también, Camilo también, creo que es primera vez que Camilo escribe. Bien. Bueno. Vamos entonces. Partimos con el sobreseimiento definitivo. No el temporal, porque en procesal penal ustedes van a estudiar que existe sobreseimiento definitivo y existe sobreseimiento temporal. El que tiene la calidad de equivalente jurisdiccional es el sobreseimiento definitivo, nada más. Vamos a definirlo. Es bien larga la definición, no tiene definición legal, hay definiciones doctrinarias, son todas muy largas, así que esta también suena media larga. Resolución judicial que declara terminado el proceso penal, respecto de una o más personas imputadas, sin necesidad de sentencia, por existir alguna de las causales, que señala la ley, generándose el efecto de una sentencia absolutoria. Eso es importante porque al final el sobreseimiento definitivo equivale a una sentencia de absolución, una sentencia absoluta. Características. Número 1, como ya se ha indicado, hace las veces de sentencia absolutoria. Número 1. Número 2. Procede solo en los casos que señala la ley. Por ejemplo, al cumplirse las condiciones en la suspensión condicional del procedimiento, ahí puede haber sobreseimiento definitivo cuando se cumplen las condiciones pactadas en la suspensión condicional del procedimiento. O si no, otra causal que permite también sobreseimiento definitivo es cumplir con el acuerdo reparatorio, también da lugar a un sobreseimiento definitivo. O que el fiscal no se presente a la audiencia preparatoria. O que la fiscalía se niegue a cerrar la investigación habiendo transcurrido el plazo. Ahí tienen varias causales de sobreseimiento definitivo. Tercera característica, tiene autoridad de cosa juzgada, que por eso la estamos estudiando. El sobreseimiento definitivo implica que el juicio terminó, no puede volverse a ventilar el mismo asunto. Non bis in idem equivale, como ya se dijo, a una sentencia absolutoria. Una cuarta característica que no coloqué en el PowerPoint, pero que se infiere, pero que igual quiero mencionarla, es que el sobreseimiento definitivo es una resolución judicial,
O sea, el que sobresee definitivamente es el juez. No es el Ministerio Público, no es el fiscal, sino que es el tribunal el que tiene que ver que haya concurrido la causal o alguna de ellas, de las que contempla la ley, y de acuerdo a ello decretar el sobreseimiento definitivo. Lo que las partes pueden hacer es pedirlo, y obviamente el más interesado en pedirlo es el imputado. Él puede pedir al tribunal que dicte el sobreseimiento definitivo porque el imputado estima que ha concurrido alguna de las causales, pero quien declara el sobreseimiento es el tribunal. Por último, como último equivalente jurisdiccional penal, el principio de oportunidad. Principio de oportunidad. Una institución creada por la reforma procesal penal, o sea, el nuevo proceso penal da cabida a esta institución que es muy común en el derecho comparado, pero en el sistema chileno no existía. Concepto. No tiene concepto legal. El concepto doctrinal. Es la facultad que tiene el Ministerio Público, para no investigar hechos, que aun cuando puedan ser constitutivos de delito, no comprometen gravemente el interés público. En palabras muy vulgares, pero para que entiendan el contexto de la institución, en el fondo lo que el fiscal nos está diciendo es: yo no tengo tanto tiempo y no lo voy a estar perdiendo investigando hechos de relevancia menor. Porque si yo tengo que investigar 200 causas y me están trayendo ahora una causa nueva que consiste, por ejemplo, en que a Juanito lo sorprendieron comprando una película pirateada en la calle, y claramente es un delito, yo no lo discuto, pero yo no voy a estar destinando tiempo para investigar ese delito. Y por lo tanto, dice el fiscal, yo invoco el principio de oportunidad y el asunto no se va a investigar ni ahora ni nunca. O sea, la persona queda, entre comillas, absuelta de esto. No absuelta per se, porque el principio de oportunidad no es una resolución del tribunal, pero tiene el efecto de cosa juzgada y equivaldría a una sentencia absolutoria hasta cierto punto, porque claramente el imputado no va a ser perseguido posteriormente por este hecho, a menos que cometa nuevos delitos. Esa es otra historia. Hacia allá apunta el principio de oportunidad, para permitir que los fiscales se puedan abocar al conocimiento de aquellos hechos que realmente son relevantes socialmente, donde el interés público sí está comprometido, sí está viéndose vulnerado. Características. Número 1. Para que opere el principio de oportunidad, el hecho no debe comprometer gravemente el interés público. No debe tratarse de aquellos hechos que comprometan gravemente el interés público. Alguno dirá, bueno, pero ¿quién determina si el hecho realmente compromete o no el interés público? Esto se ve en penal con más detalle, pero ahí hay varios controles, los vamos a llamar así. Varias formas de determinar cuándo el hecho sí compromete gravemente el interés público. Un control lo hace la ley. La ley señala cuándo el hecho sí compromete gravemente el interés público. Por ejemplo, un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones compromete gravemente el interés público, no hay nada que discutir. O bien, es la Fiscalía, el Ministerio Público como institución, el que también puede determinar si el hecho realmente vulnera o no el interés público. Y también lo hará el juez. El juez también tiene la alternativa de verificar si efectivamente se está o no vulnerando gravemente el interés público. Segunda característica, la decisión de invocar el principio de oportunidad la toma el fiscal, pero debe, sin embargo, comunicarlo al juez de garantía. O sea, no es que el fiscal diga yo invoco el principio de oportunidad y yo digo que la cuestión se acabó. No, él puede tomar esa decisión, pero al final, de todas maneras, el fiscal debe presentar esto ante el juez de garantía. 3. El juez de garantía
tiene un plazo de 10 días para dejarlo sin efecto. O sea, desde que el Ministerio Público le comunica al juez de garantía que ha decidido invocar el principio de oportunidad, el juez tiene un plazo de 10 días para ver los antecedentes y puede el juez dejarlo sin efecto. Precisamente este es el momento en que el juez va a analizar si se compromete o no gravemente el interés público. Porque la decisión de invocar el principio de oportunidad que ha tomado el fiscal puede provocar que el tribunal, al analizar los antecedentes, el tribunal estime que el interés público sí está comprometido. Y de ser así, el juez no va a autorizar el principio de oportunidad. Cuarto, si el juez nada dice y vence este plazo de 10 días que tenía para dejarlo sin efecto, vencidos esos 10 días, comienza un nuevo plazo también de 10 días para que ahora las partes reclamen del principio de oportunidad. O sea, el juez dejó pasar los 10 días, entendemos frente a eso que el juez estima que el principio de oportunidad estuvo bien invocado y no lo rechaza en esos 10 días. Ahora las partes tienen 10 días para reclamar del hecho de haberse invocado el principio de oportunidad. ¿Y a quién le reclaman las partes? Las partes no le reclaman al juez. Las partes le reclaman al superior jerárquico del fiscal. Por ejemplo, si la decisión la tomó un fiscal adjunto, se reclama al fiscal regional. Si la decisión la tomó el fiscal regional, se reclama al fiscal nacional. O sea, se busca al superior jerárquico administrativo, no judicial. Este no es un tema donde yo tenga que ir a intentar una reposición o tenga que apelar, sino que es un recurso intentado administrativamente contra la decisión que ha tomado el fiscal. Bien, esto someramente para entender entonces los equivalentes jurisdiccionales penales junto con los civiles que vimos los tres más clásicos en la primera parte. Estaríamos por hoy entonces, estamos partiendo con procesal que tiene un universo diferente al de civil, es distinto enfoque, distintas materias naturalmente, y de acuerdo al calendario que lo tengo por aquí a mano, estaríamos nosotros continuando la semana que viene, viernes, sábado y domingo, y el día viernes nos estaría tocando, viernes 24, los plazos procesales y el abandono del procedimiento. Ese es nuestro tema entonces para el día viernes. El sábado son los incidentes especiales y el domingo las actitudes del demandado en juicios civiles. Eso será el próximo fin de semana y luego llegaremos al último fin de semana, que es el subsiguiente. Pero nos queda todavía, estamos recién partiendo con procesal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que comentar? Antes de terminar con la clase de hoy, son las 8:10 ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Los leo y veo que Gustavo está escribiendo. Navi también está escribiendo. Ustedes me comentan. Manuel también está escribiendo. Gracias por la clase, todo ok, dice Navi. Todo bien, dice Manuel. Gustavo dice, profesor, con respecto a la clase de ayer. A la clase de ayer. ¿Cómo se certifica que los herederos no se pusieron de acuerdo para la partición para solicitar al juez partido? No entiendo la pregunta. A ver, con respecto a la clase de ayer, ¿cómo se certifica que los herederos no se pusieron de acuerdo para la partición para solicitar al juez partido? O sea, ¿en qué no se pusieron de acuerdo, Gustavo? ¿No se pusieron de acuerdo en hacer la partición? ¿O no se pusieron de acuerdo en pedir la partición? ¿O no se pusieron de acuerdo en nombrar al juez partidor? No estoy entendiendo lo que está indicando, pero sea lo que sea, no es que se certifique, sino que ese antecedente tiene que acompañarse al juicio nomás. El juicio tiene que acompañarse ahí el antecedente pertinente de que no hubo acuerdo respecto a lo que sea, pero la pregunta en hacer la partición, es que el hecho de que se pida que la partición se haga judicialmente es porque no hubo acuerdo. Porque
Eso es para hacer la partición. Y para nombrar al juez partidor, eso surge en el juicio también. No es que haya que certificarlo. Con que uno lo diga ya basta, porque se entiende que al menos el que lo está pidiendo, él no está de acuerdo. Si es que estoy entendiéndole bien lo que está preguntando. Así es que los profesores somos enredados para hacer preguntas. Bien, estamos entonces. ¿Dudas más? Al parecer no. Ya, estamos entonces por hoy. Nos vemos nuevamente el día viernes. Cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden hacer en el grupo WhatsApp o me la hacen directamente si quieren a mí a través del WhatsApp también. ¿Ya? O me llaman, pero siempre el WhatsApp es más rápido tal vez para las consultas. Que estén todos muy bien y nos vemos el día viernes. Que estén bien. Chao, chao.